¿Qué pasaría si te dijera que existe un evangelio que desafía todo lo que creías saber sobre Jesús? Un texto oculto durante siglos, prohibido, silenciado y olvidado intencionalmente. Un evangelio que no narra milagros ni crucifixiones, sino que contiene las palabras más misteriosas e impactantes que Cristo habría pronunciado. Un mensaje que la Iglesia consideró demasiado peligroso para ser conocido. Este evangelio, conocido como el Evangelio de Tomás, estuvo perdido por casi 2000 años. Descubierto en el desierto egipcio en 1945, su contenido desafió la estructura del cristianismo tradicional. Entre sus páginas se encuentran frases enigmáticas, mensajes que sugieren que la divinidad no está en los cielos, sino dentro de cada uno de nosotros. Pero, si esto es cierto, ¿por qué fue ocultado? ¿Acaso la Iglesia temió que este evangelio pusiera en peligro su autoridad? ¿Podría este texto revelar una verdad tan profunda que transformaría por completo nuestra comprensión de la espiritualidad? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu percepción de la fe, de la realidad y del verdadero mensaje de Cristo. Un mensaje tan poderoso que fue silenciado durante siglos. Quédate hasta el final, porque las palabras de este evangelio podrían revelar un secreto tan poderoso que fue ocultado durante siglos. Y tal vez, por una razón que aún no comprendes. El Evangelio de Tomás es un texto envuelto en misterio. A diferencia de los evangelios tradicionales, no narra la vida de Jesús, sino que recopila sus enseñanzas más enigmáticas y poderosas. Este evangelio fue silenciado durante siglos. No fue incluido en la Biblia ni enseñado en las iglesias. ¿Por qué este texto fue rechazado? ¿Qué contenía que lo hacía tan peligroso? Sus palabras desafían las creencias tradicionales. No habla de milagros ni de la crucifixión, sino de la naturaleza divina del ser humano. Sugiere que la verdad no está afuera, sino dentro de nosotros. La iglesia primitiva necesitaba un mensaje claro y unificado. Un evangelio que enseñara que cada persona podía encontrar la divinidad por sí misma representaba una amenaza para la estructura de poder eclesiástica. Durante siglos, su existencia fue desconocida. No se mencionaba en sermones ni aparecía en las Biblias oficiales. Sin embargo, su contenido podría cambiar nuestra comprensión sobre las verdaderas enseñanzas de Cristo. En 1945, todo cambió. En la ciudad egipcia de Nag Hammadi, un grupo de campesinos descubrió una colección de textos antiguos. Entre ellos, se encontraba el enigmático Evangelio de Tomás. Este hallazgo reveló un cristianismo diferente al que conocemos. Un mensaje oculto por siglos emergió a la luz. Sus palabras desafiaban la doctrina establecida y ofrecían una nueva visión de la fe. Uno de sus fragmentos más impactantes dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Esto sugiere que no necesitamos templos ni intermediarios para alcanzar la verdad. Si este evangelio hubiera sido aceptado, la historia del cristianismo habría sido diferente. ¿Por qué se ocultó? ¿Quién decidió que estas palabras no debían ser conocidas por el mundo? Lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creías saber. Sus frases son profundas, enigmáticas y reveladoras. Si son auténticas, podrían transformar nuestra visión de la fe para siempre. En 1945, un grupo de campesinos egipcios realizaba excavaciones en la árida tierra de Nag Hammadi. Lo que encontraron cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Escondida en la arena, una antigua jarra de arcilla esperaba ser descubierta. Dentro de ella, códices olvidados contenían palabras prohibidas, textos que desafiaban la versión oficial de la Iglesia. Cuando los expertos analizaron los manuscritos, descubrieron un evangelio distinto a los demás. Un texto sin relatos de milagros, sin parábolas comunes, solo palabras atribuidas a Jesús. Este evangelio, conocido como el de Tomás, no narra la vida de Cristo,
No describe su nacimiento ni su crucifixión, sino un mensaje oculto en frases enigmáticas. Sus palabras desafían la estructura de poder establecida. No hablan de templos ni de normas religiosas, sino de una verdad más profunda. La divinidad está dentro de cada ser humano. Uno de los pasajes más impactantes dice: "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor". No menciona iglesias ni intermediarios, sino una conexión directa con lo divino. Luego continúa: "No en edificios de madera y piedra. Rómpelo en pedazos y yo estaré allí". ¿Jesús insinuaba que la fe verdadera no depende de instituciones? Si esto es cierto, cada persona podría alcanzar la iluminación por sí misma. No harían falta templos ni líderes religiosos. Solo la introspección y el conocimiento propio. Pero este mensaje era demasiado peligroso. Si las personas comprendían su verdadero poder, los cimientos de la iglesia podrían tambalearse. ¿Por qué arriesgarse a que esto se difundiera? El Evangelio de Tomás fue silenciado. No fue incluido en la Biblia, su existencia negada, su contenido considerado herejía. Pero ahora ha salido a la luz. Este no es el único fragmento inquietante. Hay más frases ocultas en este Evangelio que desafían las creencias tradicionales. Palabras que nos obligan a replantear nuestra realidad. Y en un momento, te revelaré las más impactantes. Pero antes, debes saber por qué este Evangelio fue realmente prohibido y qué significa su mensaje para la humanidad. El Evangelio de Tomás es un texto enigmático que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Fue descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, junto con otros textos antiguos. Se cree que fue escrito entre los siglos I y II. Algunos expertos sostienen que sus palabras podrían ser enseñanzas directas de Jesús, transmitidas oralmente antes de ser registradas en papiro. A diferencia de los evangelios tradicionales, no relata la vida de Cristo. En su lugar, recopila 114 dichos atribuidos a Jesús, algunos similares a la Biblia y otros completamente diferentes. Su mensaje es misterioso y profundo. No habla de milagros ni de la crucifixión. En cambio, se enfoca en el autoconocimiento, la iluminación y la búsqueda del reino de Dios dentro de cada persona. Su contenido desafía la doctrina cristiana establecida. Mientras la Iglesia enseña que Dios es un ser externo, este Evangelio sugiere que lo divino reside dentro de cada individuo, sin necesidad de intermediarios. Este concepto iba en contra del modelo eclesiástico. Si las personas entendían que podían alcanzar la divinidad por sí mismas, la estructura de poder de la Iglesia se debilitaba considerablemente. La Iglesia primitiva promovía la obediencia a una doctrina única. Un evangelio que enseñaba que el reino de Dios está dentro de cada persona resultaba una amenaza para su control y autoridad. Si la salvación no dependía de rituales ni de sacerdotes, la Iglesia perdería su rol central. La idea de un cristianismo basado en la introspección y el conocimiento individual era peligrosa. Mientras los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentaban a Jesús como el Mesías, el Evangelio de Tomás lo mostraba como un maestro de sabiduría oculta, alejado de dogmas establecidos. Para mantener su control sobre la fe, la Iglesia necesitaba una doctrina homogénea. No podía permitir que circulasen enseñanzas que promovieran una relación directa entre el individuo y lo divino. Es por eso que textos como este fueron rechazados, no por falta de autenticidad, sino porque su contenido desafiaba el sistema religioso que estaba consolidándose en aquellos tiempos. La decisión de excluirlo de la Biblia no fue solo teológica, también fue política. Al eliminar estos mensajes, la Iglesia fortalecía su papel como única guía de la verdad espiritual. Pero si este evangelio contenía un mensaje tan poderoso, ¿por qué no fue destruido? ¿Por qué permaneció oculto durante siglos hasta ser redescubierto en una cueva en Egipto? La respuesta es inquietante.
Quienes lo escondieron sabían que su contenido era demasiado valioso para desaparecer. Su mensaje estaba destinado a ser descubierto cuando la humanidad estuviera lista. Hoy, el Evangelio de Tomás nos plantea una pregunta fundamental. ¿Y si el verdadero mensaje de Jesús no fue el que nos enseñaron, sino uno que fue silenciado intencionalmente? En los antiguos escritos hallados en Nag Hammadi, un evangelio perdido nos revela un mensaje que desafía nuestra comprensión de la existencia y la divinidad. Sus palabras han sido ocultadas por siglos, pero hoy nos adentraremos en sus enseñanzas más impactantes. En este evangelio, Jesús no se presenta como un líder de una religión organizada, sino como un guía que invita a la humanidad a descubrir una verdad profunda y eterna. Sus palabras no buscan imponer un dogma, sino despertar la chispa del conocimiento en aquellos dispuestos a escuchar. Uno de los fragmentos más misteriosos de este evangelio es la afirmación: quien descubra el significado de estas palabras no probará la muerte. ¿Qué nos quiso decir con esta frase? ¿Es posible que Jesús estuviera hablando de un tipo de inmortalidad más allá de la corporal? Algunos estudiosos creen que este mensaje va más allá de la vida física. Sugiere que quien alcanza el verdadero entendimiento de su enseñanza trasciende la muerte, no en cuerpo, sino en conciencia. La vida eterna no sería un regalo divino, sino una consecuencia del despertar interior. Esto implicaría que la inmortalidad espiritual no depende de seguir reglas impuestas, sino de comprender un conocimiento oculto. No se trata de una promesa para después de la muerte, sino de un estado de existencia que puede alcanzarse aquí y ahora. Pero este evangelio va aún más lejos. En otro de sus dichos, Jesús afirma: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Con estas palabras, parece desafiar la idea de un paraíso externo y distante. ¿Significa esto que el reino de Dios no es un lugar a alcanzar después de la muerte, sino un estado de conciencia que existe en nosotros mismos? Si esto es cierto, Jesús estaba diciendo que el poder divino no se encuentra en templos ni en jerarquías religiosas, sino en la esencia misma de cada ser humano. El acceso a lo divino no requiere intermediarios, sino una conexión directa con la verdad interior. Este concepto cambiaría por completo la forma en que entendemos la fe. En lugar de buscar la salvación fuera de nosotros, la clave estaría en mirar hacia adentro, en comprender que la divinidad no es algo lejano, sino una presencia que nos habita. Finalmente, uno de los pasajes más enigmáticos del Evangelio de Tomás es el dicho 77, donde Jesús declara: yo soy la luz que está sobre todos, yo soy el todo ha salido de mí, y el todo ha regresado a mí. ¿Podría esto significar que la divinidad no es un ser separado, sino una energía presente en todo el universo? En este mensaje, Jesús no se muestra como una figura exclusiva de la salvación, sino como una manifestación de algo mucho más grande, una conciencia universal. Esta idea resuena con filosofías ancestrales que sostienen que todo en el universo está interconectado. Si todo proviene de la misma fuente, entonces la divinidad no es un Dios distante, sino la esencia de la existencia misma. ¿Acaso este conocimiento era demasiado poderoso para ser difundido libremente? Si las personas comprendieran que el reino de Dios está dentro de ellas, que la inmortalidad es una expansión de la conciencia y que la divinidad es una energía que lo abarca todo, ¿qué pasaría con las estructuras de poder? Estas palabras invitan a un despertar profundo. No buscan imponer un dogma, sino derribar las barreras del miedo y la sumisión. Nos desafían a mirar más allá de lo que se nos ha enseñado y a descubrir la verdad por nosotros mismos. Ahora la pregunta es: ¿estamos listos para aceptar este mensaje? ¿O seguiremos ignorando lo que nos fue ocultado por siglos?
La verdad está frente a nosotros. Solo hace falta tener el valor de verla. Pero aquí viene lo más impactante. Este evangelio contiene un mensaje final que podría cambiarlo todo. Un mensaje que ha permanecido oculto durante siglos, protegido por el velo del misterio y el silencio. Un mensaje que desafía la doctrina oficial, que cuestiona las bases sobre las que se ha construido la fe de millones. Un mensaje tan poderoso que podría desmoronar creencias establecidas y revelar verdades inesperadas. No es solo un texto antiguo, no es solo un evangelio olvidado, es una revelación que, de ser comprendida en su totalidad, podría transformar la manera en que entendemos a Dios, a Jesús y al propósito de nuestra existencia. Este mensaje no habla de obediencia ciega, no habla de templos ni instituciones. Habla de algo más profundo, algo que ha sido deliberadamente ocultado. Algo que, si saliera a la luz, cambiaría todo lo que creemos saber sobre la espiritualidad. Por siglos, las Escrituras han sido interpretadas y reescritas para ajustarse a doctrinas humanas. Pero este evangelio nos habla sin filtros, sin manipulaciones. Nos presenta una verdad pura, una verdad que muy pocos han tenido el valor de enfrentar. Y ahora, estás a punto de escuchar lo que podría ser la enseñanza más impactante jamás pronunciada. Pero antes, reflexiona. ¿Estás realmente preparado para cuestionarlo todo? Porque una vez que lo escuches, no habrá vuelta atrás. Prepárate, porque en unos segundos revelaré el fragmento más inquietante de este evangelio. Un mensaje que desafía la historia, que desafía las reglas, que nos obliga a ver más allá de lo que nos han enseñado. En los textos antiguos, ocultos entre las arenas del tiempo, yace un mensaje que podría cambiarlo todo. El Evangelio de Tomás, un escrito olvidado por la Iglesia, guarda palabras que desafían la doctrina establecida y revelan un conocimiento que pocos han querido aceptar. Entre sus líneas se encuentra un pasaje enigmático, el dicho 108, que resuena como un eco de una verdad perdida. Quien beba de mi boca se convertirá en mí, y yo me convertiré en él. Pero ¿qué significa realmente este mensaje? Esta frase, que ha sido interpretada de muchas maneras, sugiere una fusión espiritual con el propio Jesús. No como un simple seguidor, sino como alguien que alcanza su misma esencia. ¿Acaso este evangelio nos dice que la divinidad no es exclusiva de unos pocos, sino inherente a todos? Si esto es cierto, significaría que cada uno de nosotros tiene el potencial de alcanzar un nivel de conciencia igual al de Jesús. No como un profeta lejano, sino como un reflejo de la misma luz que él predicaba. Un conocimiento que, de ser comprendido, transformaría la espiritualidad por completo. Pero si la divinidad está dentro de cada ser humano, ¿qué lugar ocupa la Iglesia en este relato? ¿Qué sentido tienen los templos, los dogmas y las estructuras religiosas si la verdadera conexión con lo divino se encuentra en nuestro interior? Tal vez por eso este evangelio fue silenciado. Tal vez esta enseñanza representaba una amenaza para el poder establecido. Si la humanidad entendiera que no necesita intermediarios para conectar con Dios, las instituciones que han dominado la fe por siglos perderían su influencia. Pero el mensaje está ahí, esperando ser descubierto. Nos dice que el verdadero reino de Dios no es un lugar físico ni una promesa lejana, sino un estado de conciencia que cada uno puede alcanzar. Un despertar que nos hace parte de la totalidad, de la misma esencia que Jesús proclamó. Este conocimiento ha sido suprimido, ocultado, desacreditado, y aún hoy muchos prefieren ignorarlo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Estamos preparados para aceptar esta verdad? ¿O continuaremos viviendo bajo las sombras de una historia que nunca nos contaron completamente? Ahora dime en los comentarios, ¿crees que el Evangelio de Tomás revela la verdadera enseñanza de Jesús?
¿O piensas que fue ocultado por otras razones? La verdad podría estar más cerca de lo que imaginas. Muchos creen que este evangelio contiene mensajes que la humanidad no estaba lista para recibir. Otros piensan que su contenido representaba una amenaza para las instituciones religiosas establecidas. ¿Tú qué opinas? Quizá en sus líneas se esconda una sabiduría perdida, un conocimiento que desafía nuestra forma de ver la divinidad y el propósito de la existencia. ¿Podría este texto contener la clave de algo más profundo? Las palabras de Jesús en este evangelio parecen señalar un camino distinto, uno donde el poder y la verdad residen dentro de cada ser humano, sin la necesidad de intermediarios. ¿Es este el verdadero mensaje? Si este tema te ha fascinado, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también busque respuestas. Suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video exploraremos otro texto prohibido. Nos vemos en el próximo misterio de Código Espectral. Porque lo oculto, lo prohibido y lo desconocido esperan ser revelados para aquellos que buscan la verdad más allá de lo establecido.